Ahora sí. Ya, le decía entonces. Usted me dice que aquí fuera otra vez 16 voltios, ¿no es verdad? 16 voltios. Entonces, 16 o prácticamente mayor, no aquí, sé. Ajá. si fuera 16 voltios, no habría caída de tensión, pues. Sería cero. Voltaje cero, Ah, sí. ya. No había más. Cero. Sí, Ah, ya, cero. ya. No habría, ni siquiera habría caída de tensión en estos puntos porque estaría formando cero, 0 voltios, porque estas dos fuentes están restando. ¿Ya? Si esta fuera mayor, si fueran 20 voltios, Ya, ya, ya sería al revés, ¿no? Sería lo contrario. Tenía que empezar del E2 como mayor al revés la cosa. al Ah, ya, revés, ya. ¿ya? Ya, Del E2 como comenzar. Aquí ya sería E2, ya no sería E1, porque es el mayor, el cual tienes ah, que ya, ya. encontrar. Gracias, ingeniero. Sí. ¿Ya? Mete entonces. Sigamos entonces. Ya vamos, ya ahora sigamos con el. Voy a maximizar todo. Sigamos explicando. Bien. Ya. En el otro caso, en el B, ¿no? En el caso B, en el otro ejercicio, tiene el mismo procedimiento. Fíjense, tiene 32. Lógicamente que E es mayor. ¿No? Aquí hay una fuente. Hay una fuente de voltaje nada más, por si acaso. No hay dos. Es una fuente E, 32 voltios, y hay caídas de tensión en cada uno. En cada uno. 12, 6, 14. ¿No? Aquí estaría sumando toda la que de tensión. ¿Se dan cuenta? 12 más 6, 18. Más 14, 32. Al final aquí queda 0 voltios. Demostremos ahora en este ejemplo, fíjense. Aquí tengo entonces una fuente E1, una fuente B2, una E1 y el voltaje que quiero encontrar. O el voltaje X al final, quiere decir qué voltaje tiene la salida. Entonces, despejando el voltaje X, o sea, este voltaje que quiero yo encontrar, ¿no? Aquí está. Este voltaje, quiero despejar. Entonces, despejo este voltaje Bx, el valor que yo quiero encontrar, entonces sería el voltaje de la fuente, ¿no? Que era 32 voltios, ¿no? Menos 12 voltios, sería 20 voltios, ¿no? Este es el voltaje de la fuente, de una fuente que en el caso. Pero al final, como yo, bueno, este está dando ejemplo, qué voltaje quedaría en Bx. Vamos a ver dónde está mi constante. Aquí está. A ver, aquí. Viene acá. Aquí, donde pide Bx, aquí está. Bueno, aquí en este punto medio, ¿ya? ¿Por qué ese 20? Para que no se vayan a perder. Está pidiendo el voltaje en este punto medio, o sea, sin considerar estas dos resistencias. No lo está considerando estas dos resistencias, por si acaso. Solamente está pidiendo qué voltaje cae en este punto. ¿Ya? Si yo tuviera aquí una fuente de voltaje en este punto, ¿cuál sería la tensión que tendría ahí? O sea, en este punto. Ese voltaje que entonces sería 20 voltios. Aquí caerían 20 voltios, ¿no? En ese punto de referencia. Para que las otras se puedan estar, porque si me cae 20 voltios en este punto, entonces aquí 6 más 14 serían 20. Prácticamente estaría igual dando a 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que en cada componente cae una tensión determinada, que es 12, 6, 14. Y al final aquí cae 0 voltios. Por eso este es el negativo. El negativo tiene que ser 0. ¿Ya? De ahí proviene esa opción. De ahí proviene ese ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está. ¿Ven? Por eso solo tomó solamente de menos 12, 20 voltios que haría al medio. Lo que les mostré hace un momentito. ¿Ya? ¿Se entiende esa partecita? Que al final llega, si quiero encontrar el voltaje medio, o sea, solamente aquí estoy sumando el 12 menos 32, o sea, 32 menos 12, perdón, 20 voltios, ¿no? Sí. Aquí en el caso ya del otro, considerando ya los otros dos valores, voltaje entre las dos resistencias, esas dos resistencias lógicamente que me estarían sumando 20 voltios, 6 más 4, 6 más 14, 20 voltios, ¿no? En el caso ya despejando Px en esas dos resistencias, lógico, tomando como referencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el ejemplo que se da con respecto a la caída de tensión. ¿Cuál es el objetivo? Que al final llega a ser. O sea, la representación sería que el voltaje, un voltaje o la suma, el voltaje que ingresa es igual al cero al retornar. Este entra, este sale. ¿Ya? Esto quiere decir que del positivo, aquí sale una cantidad de voltaje y en esta va a caer la caída de tensión, pero al final, en todo el circuito a retornar, va a ser 0 voltios. Aquí irán los 10, por decir 10 voltios. Estos 10 voltios van a caer en este componente y al final va a haber 0 voltios. ¿Ya? Esa es la representación de lo que es
ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, ¿ya? Estas dos leyes, entonces, resumiendo, son la ley de Kirchhoff, LSK, y la ley de voltajes, LVK. Así lo van a encontrar ustedes si quieren buscar información en Internet. Lo encuentran con LSK o LVK, ejemplos si quieren, para ampliar más el tema de dudas, dudas que tuvieran ustedes para investigar, si no, algún caso que se diera tarea y demás. Aquí está el tema de la suma de en este caso, me dice aquí, es cuando entra un nodo y, en este caso, un nodo y negativo a las corrientes sale del nodo. O sea, esto es en el caso que aplica ley de corriente de voltaje, ¿no? Que las corrientes que suman, o sea, todas las corrientes que suman es igual a cero. Esto en el caso de ley de voltaje de Kirchhoff. O sea, me refiero aquí. Igual a cero, lógicamente que al final toma cero. Esta parte se refiere a que yo tengo una corriente positiva y cuando sale del nodo se vuelve negativa. A eso se refiere con esta explicación, ¿ya? Pero no aplicaría mucho en el ejemplo de hace rato que les mostré de estas LVK. Es muy distinto. Vamos a otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplito aquí. ¿Ya? Aquí tengo, fíjense, las corrientes, ¿ya? Vamos, este ya es LSK, ley de Kirchhoff de corriente. Hace rato lo que hemos visto era ley de Kirchhoff de voltajes, la caída de tensión en cada componente. Ahora aquí hay corriente de que se considera. Mira, por ejemplo, dice, para el nodo principal 2 del siguiente circuito se tiene que la corriente 1 entra al nodo, igual que la corriente 2 y la corriente 3 sale. Veamos el sentido entonces aquí. Aquí, de aquí viene una corriente, porque aquí hay una fuente, ¿no? Aquí hay una fuente, ¿ya? Y sale una corriente en el sentido de la manecilla del reloj, como se lo hemos dicho. Sale la corriente y empieza y choca en este punto. Choca en este punto. Ahora, de aquí igual sale la corriente. Sale una corriente de otra fuente, aquí hay otra fuente por si acaso, y llega a este punto. Igual, como ven, las dos corrientes se han encontrado en este punto, en este nodo. Entonces, si quiero representar en una expresión, yo diría lo siguiente. La corriente 1, voy a hacerlo de otro color, blanco porque se vea bien, no se ve nada. Ya, aquí dice, la corriente 1, ya, más la corriente I2 es igual a la corriente I3, como ven ustedes ahí. La suma de estas dos corrientes es igual a la tercera, que es I3. La tercera sería la suma de estas dos corrientes. Ya eso se refiere con este ejemplo. Ya en este nodo se reúnen y después ya se distribuye en esta 43. Ya, ahora, ¿por qué le puse así el sentido? Por el sentido de las fuentes, ¿no? Fíjense, aquí tiene positivo, entonces va a ir en el sentido de la máquina del reloj. No se olviden que la corriente va en el sentido convencional, del positivo hacia el negativo. ¿Ya? De positivo hacia el negativo. Veamos otro ejemplo. Aquí está esto. Ya. Aquí otro ejemplo. Bueno, en el mismo caso, ¿no? Las corrientes, como se muestra, se han sumado en este nodo y tenemos una corriente I3, ¿ya? Este sería el ejemplo entonces anterior. Entonces, reflejando este ejercicio, ya está, bueno, aquí está dándome aplicación del mismo ejercicio, lógicamente que ya representándolo como estaría expresada la fórmula. Lógicamente que esta ya hay que despejar, ¿no? Miren, la corriente I3 sería como negativa, tiene que pasar a otro miembro y sería este caso que tengo aquí, ¿no? Este caso que tiene aquí. Bien, esto está dando una forma de representar el valor. Sigo aquí otro ejemplo. A ver, ya. Aquí está el ejemplo. Bueno, este es el IBK que vimos hace rato ya. Bien, no sé si aquí tienen preguntas sobre lo que estamos viendo en el Kirchhoff de corrientes. En un momento vamos a ver ejemplos y ejercicios relacionados a esto para que se entienda mejor, ¿no? Una cosa es el concepto y otra cosa es ya hacer el ejercicio en sí, ¿no? El procedimiento del ejercicio, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los circuitos. Primeramente, vamos a hacerlo en lo que es el primero, ¿no? El divisor de tensión, vamos a llevar esto ya. Vamos a hablar ahora sobre divisor de tensión. Vamos al siguiente ejemplo. A continuar.
Aquí está. Bueno, antes, aquí está dando el ejemplo completo, ¿no? De la malla. Este ejercicio de acá está representando aquí. Ya, primeramente me dice que aplique LBK. ¿Qué es LBK? Ley de Kirchhoff de voltajes. Veamos acá. Después hacemos divisor de tensión. Ya vemos este ejemplito. La expresión que sale en cada uno. Dice, de acuerdo al LBK, o sea, este es análisis por malla, por si acaso. Cuando yo hago LBK, es análisis por malla. Cuando yo hago LCK, es análisis por nodo. No se van a olvidar esa parte. ¿Ya? Cuando yo hago LBK, o sea, que tengo aquí, es por malla. Y cuando hago LCK, o sea, de corriente, es por nodo. Ya se usan nodos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahorita, este ejemplo que tengo aquí es por LBK, porque estoy aquí expresando fórmulas relacionadas a caídas de tensión. Bien, veamos la primera malla. Me dice, tengo la primera malla que es R3. Aquí tengo R3, ¿no? Tengo R3, que tengo este punto. R3, no está R3. Aquí está R3, en este punto. Bien, R3. ¿Ven? Otro color. Entro R3, miren. Ya, pero tengo R3 y ¿qué corriente circula por esta mallita? ¿Qué corriente está circulando? Miren, la I3, ¿no ven? Entonces voy a colocar R3 por I3, porque es la corriente que pasa por ahí. El siguiente, R4, ¿dónde está R4? R4 está más abajito. Aquí está. ¿Qué corriente pasa por ahí? La misma corriente I3, por esa razón está también I3. ¿Lo ven? I3, I3. Bien, R1, aquí está R1, en este punto. R1. ¿Qué corriente pasa por aquí? Corriente 1, mira, está la corriente 1, ¿lo ven? Por esta R1 pasa corriente 1, por eso está corriente 1. Menos, estoy dando, en este caso estoy viendo aquí la fuente, menos la fuente E1, que está, viene a ser este punto acá, más lo que viene a ser R1 por la corriente 1, ¿no? Aquí tengo R1, otra es R1, o sea, aquí tengo una R minúscula, aquí mayúscula le puso el autor, ¿bien? R mayúscula, minúscula por si acaso, ¿bien? Aquí está minúscula, aquí mayúscula, ¿ya? Entonces sería mi voltaje. Entonces, ¿cómo lo tomó entonces la malla? Lo tomó en sentido de aquí, lo tomó en sentido contrario así de esta forma. Así lo estoy tomando en cuenta. Por razón es que lo tomo como negativo, ¿ya? Como negativo. El primero que sale aquí, ¿ya? Vamos acá entonces. El otro caso de la otra malla, la malla 2, aquí, ahora esta malla, de aquí. Ya hicimos esta malla, ahora esta malla de aquí. Menos R2 y dosis. Menos R2 y 2. ¿Dónde está R2? Aquí está R2, ¿no? Aquí está R2. Ahora, menos, aquí es menos, más, menos. El signo, el signo va a depender mucho del sentido como yo coloque la flechita. ¿En qué sentido coloco la flechita? En este caso, la flechita está en sentido, aquí lo veo, ¿no? De izquierda, de derecha a izquierda. Este es de izquierda a derecha, ¿no? Y aquí tengo menos R2, aquí tengo R2, ¿no? Sobre R3, la corriente, menos R2, corriente I2, ya, aquí tengo una I2, es la corriente I2 por de esta parte acá, ¿no? R2 menos I2. ¿Por qué negativo? Por el sentido de la corriente, ¿ya? Ahora el otro, más la fuente E2, aquí ya estoy sumando E2, más la fuente E2 de esta fuente, menos, R2, que este es R2 por si acaso, R2, ¿ya? I2. Menos R4 y 3, ¿por qué? Porque es esta malla. Ahora aquí, interesante, aquí entran dos corrientes, por si acaso, ¿ya? Aquí entran dos corrientes. La corriente, estas dos mallas, la unen esta corriente I3, por si acaso. Por eso es que tengo que volver, como hice una malla, tengo que volver a hacer la segunda malla, entra I3 otra vez, porque también le afecta a esta malla esta corriente I3. Por esa razón van a ver la I3 en este punto. ¿Eh? Ahí se ve la corriente 3 otra vez, porque igualmente a esta malla le afecta esta corriente que circula aquí. ¿Bien? Y estas son caídas de tensión, por si acaso, ¿no? Son caídas de tensión que debe ser igual a cero. ¿Por qué? Según este es un voltaje 1, este es otro voltaje, este es otro voltaje, aquí otro voltaje. A esto se refiere.
Y esta es la fuente. Despejando la fuente, esto va positivo, esto negativo, todo tiene que dar igual a cero. ¿Ya? Bien, este es un ejemplo de cómo se representa, pero vamos a ver otro ejemplo más sencillo para que ustedes lo vean más práctico ya. Quizá unos sean un poquito mareados por el tema de la distribución de los signos, pero ahorita vamos a ver más ejemplos relacionados a esto. Bien, ese sería el método por mallas. El que vieron es método por malla, pero vamos a ejemplos para que sí se les entienda mejor lo que estamos haciendo. ¿Ya? Voy a borrar aquí un dictón. Este ya está, explica el concepto de LBK, cómo aplica el LBK en la malla, así que lo voy a adelantar esta parte. ¿Ya? Y bueno, aquí tengo ya la representación de los valores, pero mejor si lo hacemos con ejemplos más prácticos para que se entienda mejor, ¿ya? Aquí voy a poner un ejemplo, entonces, algo básico que se entienda cómo funciona este circuito. LBK, LBK. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño circuito entonces. Algo simple. Voy a quitarme esta parte. ¿Listo? Vamos a hacer análisis por malla. ¿Ya? Por malla. Voy a compartir una pizarrita. Voy a compartir una pequeña pizarra. Este aquí. Este acá. Pues, voy a compartir esto. Ahorita por favor estoy configurando otra pantalla. Ya, ahora sí. Ya, arriba, arriba. Bien, vamos a compartir la pantallita entonces. Bien, y ya, aquí está. Bien. Todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Bien. Aquí vamos a hacer Sí, entonces. sí, Ya, gracias. Ahorita vamos a hacer ahora el ejemplo que les di un momentito. Uno más simple para que se entienda qué es lo que hicimos realmente ahí. Entonces vamos a hacer el método por mallas, ¿no? Por mallas, el más básico. Ahora vamos a hacer solamente el método por mallas. Es amplio. Y mañana ya el día lunes empezaríamos con método por nodo ya. Bien, empieza entonces. Primero vamos a hacer un pequeño análisis de un circuito. Tengo el siguiente circuito. Ya, ahora sí. Tengo el circuito. Bien. Este símbolo es de corriente, ¿no? Una corriente. Ya. Tengo aquí una resistencia. Tengo otra resistencia aquí. El circuito. Tengo otra aquí. Ya, listo, tengo dos aquí, ¿no? Ahora aquí tengo el circuito de 5 ohmios. Aquí tengo 8 ohmios. Tengo aquí, este va a llamarse para mí R1. Este va a llamar para mí R3. Este de aquí va a tener otra resistencia, aquí 10 ohmios. ¿Sí? 10 ohmios se va a llamar R2. R2. Y mi corriente tengo 2 amperes. Ya, 2 amperes. Bueno, ya. Ahora tengo aquí una malla con una corriente 1, ¿no? Y aquí tengo otra malla
una corriente 2. Entonces, esta es mi corriente 1, se llama la corriente 1, y esta es la corriente número 2. Son dos corrientes, corriente 1 y corriente 2. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a resolver el ejercicio de la siguiente forma. Lo que yo aquí, por ejemplo, ¿qué me dicen? Encontrar, por ejemplo, la expresión de la siguiente forma. Como tengo dos corrientes, voy a primero encontrar mi expresión de cómo sería mi corriente al final. Tengo entonces, yo aquí, en este punto de estoy señalando, ¿ya? Se va a llamar para mí corriente A, ¿ya? Es la corriente A para mí, ¿ya? Esta corriente A la voy a representar de así, es la que yo quiero encontrar. Entonces, voy a hacer esto. Tengo una corriente A, ¿ya? Una corriente A, porque yo quiero encontrar esta corriente, quiere decir que en este punto tengo que encontrar el punto medio, o sea, tiene la corriente A. Sería entonces A más la corriente 2 menos la corriente 1, ¿ya? La corriente A es más la corriente 2 más la corriente 1. Usted quiere encontrar la corriente que circula en el circuito, ¿no? Entonces, si yo veo la corriente aquí en el sentido, las flechitas, voy a asignar unas flechitas con otro color, a ver, verdes, un azul. Mi corriente va a ir en el sentido, ¿ya? Mi corriente va en este otro sentido, contrario, ¿no? Y se une a una media. Quiero la corriente que está en medio, ¿ya? Por la razón es que la corriente A más la corriente 2, yo puedo considerar corriente 2, es la corriente 1. En otra forma, esta sería así. Yo quiero representar entonces la corriente A es igual, en otras palabras, ¿no? A la corriente 1 más la corriente 2. ¿Ya? Eso quiero hacer. Quiero representar estas dos corrientes que se unan en este punto. Ya, esta flechita yo lo puedo asignar, ¿no? Lo puedo definir así, en este punto. Que estas dos se unan en un solo punto. No sé si me entienden hasta aquí, jóvenes, de esta parte que estoy explicando. ¿Se ve la pantallita todo completa? ¿Se entiende hasta aquí o es que hay dudas en Inge, esta parte? ¿Sí? Inge, disculpe, Diga. ¿por qué por qué el R3 la corriente va en sentido contrario si no hay una fuente que empuje a este lado? Mm, ya, sí, sí. Esta, o sea, esta puede ser opcional. Puedo decir que vaya en ese sentido. Puedo decir que vaya en ese sentido o también puedo en el sentido contrario. Se puedo hacer, eso de la corriente yo puedo definirlo. ¿Ya? ¿Cuál sería la desventaja de esto, del sentido de la corriente? Que me salga negativo. ¿Ya? Es como en el tema de la tensión en alterna. Me sale negativo, pero no me afecta mi resultado. El problema es que no puede salir negativo porque estamos hablando con pura corriente continua. ¿Ya? Ese sería el inconveniente. Ustedes pueden definir el sentido de la corriente, cómo quieren comportarse. ¿Ya? Entonces aquí, si quieren, si en este caso, para no confundirles en esta parte, podemos tomar todos en un solo sentido. El sentido que estamos mencionando acá, voy a borrar toda esta parte. Es un ejemplo solamente que se puede tomar el sentido que ustedes quieran a la corriente. Entonces, entra una corriente 1, o sea, la corriente está entrando por la corriente. Vamos a ver esta parte. Vamos a hacer cómo nos queda, para ver cómo nos queda la expresión ya. Voy a ver todo esto y vamos a ver la expresión cómo quedaría. Yo quiero encontrar en este caso la corriente que sale en dónde. Quiero la corriente yo conozco, por ejemplo, el R1, la conozco. El R2, tal vez sí, también no, porque tiene un valor referencial, lo puedo también conocer. Vamos a ver. Vamos a la expresión, ¿ya? Por ejemplo, sería la corriente A, la corriente 1, ¿ya? Es igual a la corriente A más la corriente 2, ¿entiendes? O sea, estas dos corrientes son las que se separan de la 1.
¿Ahora se entiende mejor? Esta corriente 1 entra en este punto, en este nodo, y se parte en una A, en la corriente A le voy a llamar a este punto, y la corriente I2 en esta otra malla. Bien, pero hay un inconveniente aquí. No tengo yo la corriente A, no la tengo, y la corriente 2, la corriente 1 son 2 amperes, la conozco. En la otro, el otro tampoco tengo una referencia clara de cuánto es la corriente I2, tampoco, no la conozco. La A sería la incógnita y la 2 no la conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi representación? Yo quiero encontrar la A, entonces mi dato sería la corriente A, ¿ya? Es igual a ¿qué? A la corriente 1 menos la corriente 2, ¿ya? La corriente 1 menos la corriente 2. Ahora, ¿por qué tengo que colocar negativo? Porque yo quiero encontrar la corriente en la corriente, ¿no? La que no tengo, la expresión que no tengo. Entonces, ¿cuál sería mi expresión final? Va a ser la corriente A es igual a 2 amperes menos el valor que no conozco. Bien, ese va a ser el valor. ¿Por qué negativo? Porque está partiendo en dos, ¿no? Ahora quiero restar esta parte. Yo conozco los 2 amperes de este punto, pero no conozco el resultado aquí, cuál sería la diferencia entre estos puntos para que así tenga la corriente A que va por aquí, en este punto, en el R2 y en R3. No conozco las corrientes ahí. Entonces, es lo que voy a encontrar. Ya, es lo que tengo que encontrar. Entonces, para eso, esta sería entonces mi duda. Yo tengo que encontrar este valor. ¿Ya? De aquí empezamos entonces. Una vez que tenga ese valor, yo tengo que encontrar qué voltajes quiero encontrar. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero encontrar a este de acá, le voy a llamar voltaje B3 y voltaje B4. Aquí lo voy a llamar yo voltaje B3 y aquí lo voy a llamar voltaje B4. ¿Ya? Este es mi voltaje B2 y este es mi voltaje que cae en la fuente B1, ¿no? O sea, aquí hay una corriente, es voltaje, ¿no? Entonces mi fórmula va a ser por mallas o LBK, sería voltaje de 3 más voltaje 4 es igual a 0. Es lo que tengo que encontrar. Bien, mi corriente es ahorita. Ya, más. Entonces, voltaje B3 es igual más voltaje 4. Bien, es lo que tengo que pillar. Entonces voy a borrar esta parte y vamos a empezar a resolver esta expresión acá. I3 voy a colocar I3, IA, aquí voy a montarlo IA. No, IA es igual a 2 amperes. Nos falta encontrar el otro incógnita, menos la incógnita no conozco, ¿no? Borramos toda esta parte rápidamente y encontramos el valor. Bien. Entonces ya no me interesa esta parte para resolver. Bien, aquí ¿qué hago entonces? Bien, como tengo B3, en B3 ¿qué va a pasar? En B3 hay dos corrientes. Hay dos corrientes. Entonces la primera corriente, yo voy a colocar aquí lo siguiente. Eh, voy a colocar corriente 2 menos corriente 1, porque son las dos corrientes que pasan. Cierro paréntesis, por R2, ¿no ve? R2, que es la resistencia que está ahí, más la corriente que pasa en I3, estoy voltando el voltaje B4, ¿no? I2 por R3. ¿Se entiende? O sea, aquí está el voltaje B3 y aquí está el voltaje B4, ¿no? Estamos hablando de esos valores. Una vez que encuentro eso, yo lo espejo aquí. Entonces, como tengo ese valor, yo lo espejo. Tengo corriente menos 1, entonces voy a reemplazar. Únicamente tengo que reemplazar, ¿no? Propiedad distributiva. Lo voy a colocar yo aquí otra vez. La corriente I2 menos I1 por 10, porque 10 vale R2, ¿no? Más I2 por 8, porque R3 vale 8, ¿no? Vale 8.
¿Se puede ver mis números, no, señores? ¿O no se ve nada? Me avisan, por favor. Se ve, Inge. Ya, gracias. Vamos a sabes. Ya. Sigamos, entonces reemplacemos. Aquí tenía que probabilidad distributiva, ¿no? En la parte 10. Me saldría entonces lo siguiente. 10 por I2, ¿no? Menos 10 por I1. O sea, I1 es la corriente. Más corriente 8 por I10, ¿no? Este sería 8. 8 por I2. No, hasta sería I2. Yo estoy haciendo este valor. No está muy bien. A ver. Y 1. Con esto nomás me está fallando el mouse aquí. Ya, ahora sí. Sería entonces 10, ¿no? Este color. Ya. Este es 10 por I2, 10 por I1, por 8, por I2. Bien, entonces yo reemplazo aquí, despejo entonces miembros, términos iguales, ¿no? Aquí tengo un I2, entonces yo tendría aquí una corriente de 18, ¿no? 18 I2. Es la corriente I2. ¿Ya? Menos la corriente del otro. I2. Menos la corriente 10. 10. Y aquí, el I1, ¿cuánto vale? Este es I1. 2 amperes. Por 2. Por 2. Entonces, yo aquí voy a colocar, todo esto por si acaso tiene que estar igual a 0, ¿ya? Entonces voy a colocar aquí igual a 0. ¿Por qué? Porque es otro miembro, ¿ya? Todos los voltajes, como está aquí, ¿no? Y saqué este voltaje, todo otro miembro tiene que estar igual a 0. Posteriormente aquí tengo, reemplazando, 18 por I2, es igual a menos 20, ¿no? Menos 20, igual a 0. Yo tendría despejo I2, es igual 20 sobre 18. 20 sobre 18. ¿Cuánto saldría 20 sobre 18? 1,1. 1,1 amperes, ¿no? Listo. No es más. Esta es la corriente, entonces, que tengo que prestar. Así es. ¿Falta más 8? No. El más 8, este miembro ya se sumó por si acaso con el otro, no se olviden este 8. Este 8 ya 8 y se sumó hace rato ya. Este 8 se ha sumado con este 10 porque son I2, ¿no ven? I2 y 2 se sumaron 18. Que se ha perdido aquí. ¿Ya? Creo que el término semejante. Sí. Y entonces aquí en este punto sería, el IA sería 1.1, hay que restar, ¿no? Se me va a cortar otra vez la conexión. Unos 10 minutos más nos conectamos para terminar este ejercicio y después ya nos despedimos. ¿Ya? Bueno, ahí te mando el link, por favor. Unos 10 minutos más, ya. Sí, Inge. Ya, gracias, jóvenes. Se me va a cortar ahorita. Gracias.